Bueno, siguiente. Lo que decía, la cotización es ahorro forzoso, eso se ha escrito, inclusive les quiero mostrar este libro. Esto fue una publicación que yo tuve en la Universidad de La Salle en el año 2005. Yo voy a ver si consigo esa publicación. Ahí está muy claro el marco conceptual y el marco teórico del sistema pensional. Entonces a los asistentes de hoy pues, les vamos a dar un librito porque no tuve tiempo por estar preparando el seminario, pero la idea es que ojalá se lean este documento. Y ahí hablo mucho más profundamente de todo el tema de lo que implica ahorro forzoso, que disminuye la demanda agregada y por lo tanto disminuye el consumo de inversión, y entonces la economía tiende a caerse. Entonces no es tan cierto ese círculo, y ahora vamos a mirar que el mismo Carmelo Mesa Lago, un gran economista estudioso del tema de los sistemas pensionales en el mundo, dice, ojo, que estos supuestos del famoso círculo virtuoso del crecimiento a raíz de los fondos privados de pensiones no se ha cumplido en Latinoamérica. Y eso que en Latinoamérica somos los únicos que hemos aplicado los sistemas o los regímenes de ahorro individual. Pero dicen ellos, pero va al mercado de capitales y a los intermediarios financieros dirigiéndose entonces a las empresas para que gasten en inversión y en capital de trabajo. No es cierto. Por lo que les decía, y ahora les muestro las cifras, solamente por ahí el 2% de lo que se negocia en la bolsa realmente es capital fresco para las empresas. Entonces, siguen diciendo ellos, los famosos economistas clásicos, aquellos partidarios del sistema, del régimen de ahorro individual, así aumenta el Producto Interno Bruto, aumenta el empleo, el ingreso, porque aumenta también la masa salarial, se fortalece financieramente el sistema pensional, se incrementa el bienestar de los nacionales, en fin, todo un círculo virtuoso de crecimiento económico. Eso no está demostrado. Está como buena intención, como buen marco teórico de lo que son los fondos privados de pensiones, pero en la realidad no se cumple. Precisamente, hablando de Carmelo Mesa Lago, también les voy a entregar fotocopias de ese libro, porque lo tengo en fotocopia. Él sacó en el año 2002 un libro que se llama Públicos o Privados, los sistemas de pensiones en la América Latina después de 2 décadas de reforma. Es del año 2002, pero sigue teniendo mucha actualidad. Miren, vamos a enumerar los 10 puntos supuestamente favorables de los fondos privados de pensiones. Primero, hay una transferencia en masa del sistema público al sistema privado mixto. Eso puede ser cierto, ¿no? En Colombia desafortunadamente es cierto. Segundo, hay un aumento de la cobertura de la fuerza laboral. Eso no ha sido cierto en Colombia, ni en Latinoamérica, y él lo demuestra. Tercero, hay más competencia entre administradoras. Es cierto, pero eso no implica beneficios ni para los pensionados, ni para los trabajadores, ni para el crecimiento económico. Cuarto, hay una reducción del costo de administración y prima de seguros. No ha sido por voluntad de ellos. Chile en el año 2008 hizo una reforma pensional, inclusive aquí en el 2009 tuvimos a uno de los inspiradores de esa reforma, András Uthoff. También desde el argentino. El argentino, exacto. Casualmente que nos explicaba en relación con que la mujer debía de pensionarse, pero desafortunadamente estaba gobernando, estaba el presidente Álvaro Uribe y dijo que no. Allá en Chile le daban pensión a todas las señoras por tener sus hijos, y con eso tenía derecho a un salario mínimo en Chile, y le propuso al gobierno, esas conferencias nos las dieron aquí en la Universidad Libre, y estaba de senadora la señora Piedad Córdoba. Estuvimos allá en ese simposio, no me acuerdo. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces decía András Uthoff que en Chile sí le bajaron al costo de administración y prima de seguros. ¿Cuáles son las primas de seguros que se utilizan en el sistema pensional? El seguro de invalidez y seguro de sobrevivencia. Esos son los seguros que se pagan en un sistema pensional. Quinto beneficio, acumulación del fondo de pensiones e impacto en el ahorro nacional.
La idea es que en Chile por lo menos sí ha aumentado el ahorro, pero que no se ha demostrado que el aumento del ahorro en Chile haya sido gracias a la existencia de los fondos privados de pensiones que se crearon en 1981. Según los autores, es más por inversión extranjera que llega como ahorro de otros países hacia Chile que lo que ha sido por los fondos privados de pensiones. En la medida en que haya más ahorro y hay más plata en un mercado de fondos prestables, baja la tasa de interés, ¿cierto? Que también sería un efecto positivo. Tampoco se ha dado en los países. Séptimo, eliminación en el largo plazo del costo fiscal de la transición. No es cierto, aquí tenemos un déficit que cada rato el ministro de Hacienda nos restriega, de que hay 35 billones de pesos que tienen que sacar del presupuesto nacional y que eso ahonda el problema del déficit fiscal. Pero ¿por culpa de quién? Ahora vamos a ver una cita de José Antonio Campo por culpa de la reforma que se hizo en el año 93. Octavo, desarrollo del mercado de capitales y diversificación de la cartera. No ha sido cierto ni en Chile ni en Colombia. Noveno, alto rendimiento de la inversión. Tampoco ha sido cierto. La inversión depende no de la plata que llegue a los fondos privados o al mercado de capitales, sino de la rentabilidad que den las empresas del momento económico que vive el país. Si hay muy buena demanda, si hay muy buena distribución del ingreso y la riqueza, hay muy buena demanda y la inversión obtiene un mayor rendimiento. O sea, este es puro pensamiento clásico que, vuelvo y repito, se refuta en el mundo a partir de 1936, cuando aparece Keynes con su famoso libro, de que eso no es cierto. Y por último, décimo, que hay mejores pensiones en el sistema privado que en el público. Esto es para reírse uno en Colombia. Esto es absolutamente falso en Colombia. Es muchísimo mejor la pensión, el monto de la pensión en el régimen de prima media, régimen de colpensiones, que en el régimen de los fondos privados. Terminamos esta parte del marco teórico. Este es un estudio, y nos vamos a almorzar, digo yo. Este es un estudio de fe de desarrollo. Ojo, es fe de desarrollo. Una niña, Arbeláez, que creo que fue compañera de investigación de una señora que actualmente es la secretaria de Hacienda del distrito, del gobierno de Peñalosa. Mire lo que dice esta investigadora. Finalmente se destaca el hecho de que en Colombia se ha generado un círculo vicioso en el cual la financiación del sector real a través del mercado de capitales es prácticamente inexistente. Y lo demuestra con esta cifra. Miren esto. Dentro del total de financiación que requieren las empresas, dentro del 100%, solamente el 3%, y cae entre el 95 al 2000 del 20 al 3%, solamente el 3% de esa financiación se logra a través de la emisión de acciones y bonos en el mercado de valores de Colombia, o lo que es lo mismo, la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que el otro 97% se logra con crédito bancario el 40%, con proveedores el 37%, con reinversión de utilidades el 12.5% y con leasing el 1.7, el 1.6%. Es decir, el famoso, ¿cómo se llama? La famosa base teórica para crear el sistema de pensiones privadas en Colombia no ha dado los resultados. 10 años, casi 10 años después de que se presentó la reforma. Siguiente. Y aquí, 4 años después, encontramos un estudio del Banco de la República, o cifras del Banco de la República, que dice lo siguiente. Lo que se transó en el 2006 entre mercado primario y mercado secundario es de 1.6 billones de pesos. Es decir, el total de transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia fue de 1.6 billones de pesos. Pero lo que fue, eso es total de transacciones, pero lo que fue emisión de acciones y bonos en forma primaria, lo que fue realmente a las empresas, fue solamente de 0.80. Mira, ¿por qué no aparece la cifra? Bueno, se quedó solamente del 0.81%. Es decir, que hay 99.19% que se queda en especulación. Son acciones y bonos que fueron expedidos hace mucho tiempo, que se cambian de manos, pero que no va como capital fresco a las empresas para que se convierta en inversión. O sea, no tiene rentabilidad ninguna.
Es una rentabilidad que a veces puede ser, pero es una rentabilidad financiera, no hay rentabilidad real de crecimiento económico. ¿Sí? Se queda el dinero ahí especulando en la bolsa de valores, comprando acciones y bonos, que eso es lo que hacen los fondos privados, ganando de pronto sí, porque compran una acción hoy en 200 pesos, mañana la venden en 205, pero realmente esa acción ha sido emitida hace 5 años y no le sirve de capital fresco a las empresas hoy. Porque lo que se llama mercado primario, es decir, lo que se emite hoy de acciones y bonos solamente corresponde al 0.81% de todo lo que se transa en la bolsa de valores. Entonces, aquí está la pregunta, ¿se está cumpliendo la relación causal de mayor ahorro, mayor inversión? La respuesta es no. Y terminamos con esta gráfica siguiente del año 2012. Esta es fuente superfinanciera que dice lo siguiente: en el 2012, en el mercado de valores nuevamente se transaron 8.4 billones, perdón, se transaron en total 433 billones de pesos. Pero del mercado primario, es decir, de emisión primaria de acciones y bonos que van como capital fresco a las empresas, vuelvo y repito, para inversión y para capital de trabajo solamente fueron 8.4, es decir, el 1,97%. Conclusión, no se está dando lo que se presupuestó con la famosa ley 100. Todo se queda ya, la plata, los 175 billones de pesos se queda especulando en el mercado de valores, la bolsa de valores, pero no va a la economía real, no va a generar crecimiento económico, y por el contrario sí le está quitando demanda agregada, porque ese ahorro forzoso disminuye el consumo y disminuye la inversión, que sería un tema bien interesante como una reforma estructural que elimine el sistema de ahorro individual, que solamente quede el sistema de reparto simple que hablamos anteriormente. ¿Qué pasa en los países industrializados? También lo veíamos anteriormente. Hay un periodo de tiempo 1, ¿cierto? Los aportes de la generación del periodo 1, de la generación de empleados del periodo 1, pagan las pensiones de la generación 0, es decir, de la generación anterior. Hay solidaridad intergeneracional, este término lo utilizábamos. Y en el periodo 2, la generación 2, los aportes de la generación 2, de los trabajadores dentro de 50 años, le van a pagar las pensiones a la generación 1, que es la que no está pagando las pensiones en el periodo 1. Es decir, aquí se da el aporte o la solidaridad intergeneracional y no hay ahorro forzoso. ¿Por qué? No se crea ahorro, porque lo que se necesita para pagar pensiones acá sale de la plata que aportan los trabajadores. ¿Qué ocurre en Colombia a raíz de la ley 100? Este cuadrito es interesante. Miren lo que está a cargo del gobierno. Y ahí sacamos conclusiones de dónde están los 35 billones de pesos que dice el gobierno que tiene de déficit. Los trabajadores forman su propio capital para pensión. No hay solidaridad intergeneracional, porque ellos son los que están aportando para su propia pensión. El Estado paga aportes sobre sus actuales trabajadores. El trabajador paga y el Estado paga. El Estado paga las pensiones reconocidas antes de 1994, eso lo sabemos, porque como la mayoría de los funcionarios públicos no se les aportaba antes del 94, y ya estamos, aquí hay muchos de ellos, o hay conmigo muchos de ellos. Entonces el Estado tiene que sacar la plata para pagar las pensiones nuestras. El IDEMA, el Banco de la República, ferrocarriles, etc. Toda esa plata sale en Caja Agraria, Telecones, etc. Jorge, ¿dónde trabajó? Gobernación, todo eso sale de ahí. El Estado paga los bonos pensionales por su valor total, a diferencia de lo que hace un buen empresario padre de familia. Ahora les explico este término de a diferencia de lo que hace un buen empresario padre de familia. Que eso es un entuerto también que uno no entiende y que inclusive, y ahora sí voy a hablar bien de
pues, que hay que reconocerle que él entendió que de verdad que eso se podía arreglar. Santiago Montenegro, en la presentación que hicimos por parte de la CDP en relación con la reforma que pretendía hacer Rafael Pardo, explicamos este tema y mostramos un cuadro que les vamos a mostrar ahora. Y él decía, nosotros no tenemos problema en que no nos paguen los 600 millones de pesos en el momento en que se tiene que pagar un bono, sino que nos paguen cada vez que se vaya a pagar la pensión, la cuota parte mensual pensional, es decir, los 600.000 pesos. Eso ahora lo explicamos más en detalle. El Estado paga los faltantes de la garantía de pensión mínima. Claro. Ustedes saben muy bien que hay una garantía de pensión mínima, ¿cierto? En los fondos privados de pensiones. Lo que no cubren con esa plata que hay ahí, el Estado tiene que cubrirlo. Y fuera de eso, en el régimen de prima media, también hay una garantía de pensión mínima implícita. ¿Por qué? Porque el que no alcanza a cubrir con sus aportes lo de la garantía de pensión mínima, que eran los famosos 84 millones de pesos de que hablaba Pardo, por Ministerio de Trabajo hace 3 años, pues lo tiene que pagar el Estado. Y el Estado asume el déficit de Colpensiones en el régimen de prima media, es decir, en toda esta carga del Estado están los famosos 35 billones de pesos de que habla nuestro querido ministro Mauricio Cárdenas. Entonces se concluye, existe ahorro en los fondos privados de pensiones, pero un gran déficit del sector público. Y miren esto, ¿qué se entiende por ahorro nacional? ¿Es solamente el generado por el sector privado? ¿O se debe analizar también desde una perspectiva macroeconómica e incluir al Estado? Entonces, si vamos a hablar de ahorro nacional y vemos que hay un ahorro efectivo de los fondos privados, pero hay un desahorro efectivo del Estado, hay un ahorro cero en el sistema pensional, pero beneficiando a los privados y perjudicando al Estado. Listo. Ya vamos a terminar. Sí, hasta la una, tranquilo. No, es que tiene un compromiso, Bueno, sí. pero ya nos vamos. Fuerza mayor. Y este es el último cuadro de esta parte. Miren lo que les vale en el año 2002, estos son cifras del año 2002, lo que le valía, así aquí está, a los países industrializados hacer la belleza que hicimos en el año 94. Que pasamos de un régimen de reparto simple a un régimen de ahorro individual. Francia le vale el 200, Italia le vale el 343% del PIB. Francia le vale el 235, Japón el 233, Brasil el 202, Inglaterra el 174 y Estados Unidos el 167%. Pregunta, ¿estos países hoy a 2016 han hecho la reforma de cambiarse del régimen de reparto simple al régimen de ahorro individual? No. ¿Por qué? Porque les vale mucha plata. No lo hacen porque por racionalidad económica no lo hacen, pero como allá sí, los sindicatos sí son aduantes, Ya sí son fuertes. sí son fuertes, aquí no. Aquí somos 2.100.000 pensionados, más no sé cuántos empleados y de seguridad social. Lo que aprueba el Congreso está bien. Esperando que ya no hay sindicatos. Exactamente. Se acabó. Y ahora sí, campeón, para terminar, mire un presupuesto que tiene el Banco BBVA del déficit del Colpensiones. El déficit más grande lo vamos a tener por allá por el año 2022-23, que va a ser del 3% con respecto al Producto Interno Bruto, pero después, ya sobre el año 30, al año 50 va a ser un déficit ya muy pequeño, el 1%. ¿Por qué? Porque ya casi no van a haber pensionados. Cada día van a haber menos. Y los que se pensionen van a ser pagando su propia pensión. Bueno, entonces dejamos ahí en el tema del marco teórico y seguimos con la parte normativa. Entonces continuamos con esta capacitación de la Federación de Pensionados de Bogotá y Cundinamarca sobre el tema del sistema pensional en Colombia y algunas otras generalidades de los sistemas generales de pensiones en el mundo. Esta información la dio el Ministerio del Trabajo hace 3 años en la fallida reforma del ministro Rafael Pardo, pero que pues nos ayuda porque pues es realidad de las cosas ciertas que dijo en esa ocasión el Ministerio. De 7.7 millones de trabajadores cotizantes, solo 2 millones se podrán pensionar, es decir,
Aquí vamos a seguir con el mismo 30% de los adultos mayores que solamente tenemos pensión, del resto pues Nada. no se tiene la pensión. Y este dato que también es preocupante y que da para hablar de lo que se llama economía informal, es decir, aquellas personas que trabajan pero que no tienen o los ingresos suficientes o en el caso este de que No cotizan. no cotizan para pensiones. El 68.8% de los trabajadores ocupados no cotiza para pensión. Aquí están seguramente los bicitaxistas, los mototaxistas, las personas que, los vendedores ambulantes. Ese es el famoso mercado laboral que tenemos en Colombia. Solamente el 31.2% cotizando, y de esos el 90% está cotizando hasta 2 salarios mínimos, porque es mucho más. El DANE sí los toma en cuenta que son trabajadores. Sí, es que el DANE siempre dice mentiras en el sentido de que, o no mentiras, dice la verdad media, pero la verdad medias se convierte en mentiras, porque ellos siempre hablan y los noticieros de televisión lo repiten, y es que el desempleo es del 10%, pero no hablan de cuánto es la economía informal ni cuánto es el subempleo, ¿sí? En alguna otra ocasión haremos un análisis del mercado laboral colombiano y por qué la situación del sistema pensional. Esta vez no por falta de tiempo, pero en otra ocasión miraremos por qué está tan ligado, y en eso sí Santiago Montenegro tiene razón al decir que para solucionar el problema de la poca densidad del sistema pensional, de que muy pocos aportan al sistema pensional, es derivado de la situación del mercado laboral que existe en Colombia. Y por último, lo que también les decía antes, el promedio de cotizaciones es de 10.3 años, mientras que a partir del 2015 se están exigiendo 25 años para obtener la pensión. Ahí era donde decíamos que en palabras de Marlene, como buena estadística nos diría, en promedio estadístico ningún colombiano se va a poder pensionar. Pues se pensionan los que tienen estabilidad en las grandes empresas, pero la mayoría de la gente no se va a poder pensionar. Y de aquí es donde se coge Santiago Montenegro, nuevamente hablando de Montenegro, para decir que es una burla que para las mujeres la edad de pensión sea de 57 años. No, es una burla para las mujeres que llegando a los 57 años tienen por ahí 3 o 5 años de cotización. Pero no es una burla para una mujer que entra al banco por banca o A los 18, 19 o al años. Banco de la República, al Ministerio de Hacienda desde los 23 años y que ya a los 48 años tienen los 25 años para poderse pensionar y que le toca aguantarse 10 años más para poderse pensionar. Con el agravante de que esa gente que está ahí, entre comillas, indebidamente se mantiene en el mercado laboral por una norma, le está quitando la posibilidad a personas jóvenes que están mucho más capacitadas, mucho más capacitados, mucho más capacitables que la persona que ya tiene 58 años, 57 años, 61 años y que no se puede retirar porque no le han dado la pensión. Entonces el tema también va unido, nuevamente, el tema de la pensión, de la situación pensional y el tema del mercado laboral. Lo que les decía, como en el Banco de la República acabaron, como en todas las empresas en Colombia, con las convenciones colectivas, ya hay compañeros que tienen 33, 34 años y que tienen que esperarse 9 años más para poderse pensionar. Mientras que antes con la convención colectiva una persona con 30 años ya se pensionaba y le dejaba el puesto a alguien que estaba mejor preparado que esa persona que hoy día tiene 52, 53 años. Entonces todo eso es indudablemente una relación fundamental entre el sistema pensional y el sistema laboral o el mercado laboral.